Bienvenidos a nuestro canal Finanzas por Coste. En el video de hoy estaremos descubriendo cuáles son las 5 mejores cuentas de ahorro en dólares que puedes aperturar en República Dominicana. Así que sin más, comencemos. Y en el top número 5 de las 5 mejores cuentas de ahorro en dólares que podrás aperturar en República Dominicana, tenemos la cuenta de ahorros en dólares del Banco ADEMI. Y es que esta cuenta de ahorro en dólares la podrás aperturar por tan solo 100 dólares americanos. Y el mínimo que te requiere tener de balance esta cuenta es de tan solo 20 dólares americanos. Esta cuenta, a diferencia de las que le estaré mencionando más adelante, cobra un cargo mensual por manejo de cuenta de $1 americano. Y si realizas transferencias LBTR, tendrás que pagar un cargo de 5 dólares americanos. Y es que esta cuenta de ahorros te estará pagando por tu dinero hasta un 0.25% de interés anual fijo. Y es que si estás buscando una cuenta de ahorros en dólares que no te requiera tener una inversión inicial tan alta y que te permita transaccionar balances y tener un balance mínimo pequeño, esta cuenta es ideal para ti. Y en el top número 4 de las 5 mejores cuentas de ahorro en dólares de República Dominicana, tenemos la cuenta de ahorro en dólares del Banco BDI. Y es que esta cuenta de ahorro en dólares la podrás aperturar con 500 dólares americanos. El balance mínimo que debes de mantener en esta cuenta de dólares es igual, de 500 dólares americanos. Esta cuenta tiene un cargo por tener la cuenta por debajo del balance mínimo de 10 dólares americanos. Adicional a que si cierras esta cuenta antes del año, tendrás que pagar una penalidad de 10 dólares americanos. Esta cuenta tiene el beneficio de que podrás realizar transferencias LBTR totalmente gratis. Y por tu dinero te estarán pagando hasta un 0.25% de interés anual fijo. Y en el top número 3 de las 5 mejores cuentas de ahorro en dólares de República Dominicana, tenemos la super cuenta en dólares del Banco BH de León. Y es que esta cuenta de ahorro en dólares la podrás aperturar con tan solo 200 dólares americanos. El balance mínimo que debes de mantener en esta cuenta es igual de 200 dólares americanos. Si tienes esta cuenta por debajo del balance mínimo, deberás de pagar una penalidad o cargo de 3 dólares americanos. Esta cuenta, a diferencia de las que le he mencionado, tiene la peculiaridad de que tiene día de tránsito por depósitos en efectivo. Y se preguntarán, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tienes que esperar 3 días laborales luego de depositar el dinero para poder retirarlo sin penalidad. Si depositas una cantidad de efectivo en tu cuenta en dólares y decides retirarla antes de los 3 días de tránsito laborales, tendrás que pagar una penalidad sobre ese dinero del 0.33%. Ahora bien, esta cuenta tiene el beneficio que te paga hasta un 1% de interés escalonado dependiendo del balance promedio que manejes en tu cuenta de ahorro en dólares. Y en el top número 2 de las 5 mejores cuentas de ahorro en dólares de República Dominicana, tenemos la cuenta máxima del Banco Caribe. Y es que esta cuenta de ahorro en dólares la podrás aperturar con 500 dólares americanos. El balance mínimo que debes de mantener en esta cuenta de dólares es igual de 500 dólares americanos. Si tienes esta cuenta de dólares por debajo del balance mínimo, tiene un cargo diario del 0.17% del balance que tengas en la cuenta. Por otro lado, tiene un cargo por cierre de cuenta antes del mes de 10 dólares americanos. Si realizas transferencias LBTR, tiene un cargo de 5 dólares americanos. Esta cuenta te pagaría un 1% de interés fijo y adicional tiene un programa de lealtad
si mantienes un balance equivalente en dólares superior a los 50,000 pesos dominicanos, cada 6 meses te estarían pagando el 0.5% del balance promedio mensual que tú tuviste en esos 6 meses. Así que en realidad tendría un pago de interés anual equivalente al 2%. Y antes de descubrir cuál es la cuenta de ahorros en dólares que más te puede pagar en República Dominicana, quiero pedirte que por favor te suscribas y dejes en la caja de comentarios cuál fue tu cuenta de ahorros favoritas. Antes de comenzar, quiero explicarte qué es el interés escalonado y cómo funciona, ya que lo he estado mencionando durante varios videos y en este también. Bueno, cuando una cuenta de ahorros tiene interés escalonado, quiere decir que va a depender del balance promedio que tú manejes en tu cuenta, el interés que ellos te vayan a pagar o que la institución financiera te vaya a pagar por tu dinero ahorrado. Y en el top número 1, la ganadora de este segmento de las 5 mejores cuentas de ahorro en dólares, tenemos la cuenta de alto rendimiento del banco Scotiabank. Y es que esta cuenta de ahorros en dólares la podrás aperturar con tan solo $100 americanos. El balance mínimo que debes de mantener en esta cuenta de dólares es de $500 americanos. Si tienes esta cuenta por debajo del balance mínimo, que en este caso serían los $500, tendrás que pagar un cargo mensual de $10 americanos. Por otro lado, si decides cerrar esta cuenta antes de los 30 días luego de haberla aperturado, tendrás que pagar una comisión o penalidad equivalente a $10 americanos. Si realizas transferencias LBTR con esta cuenta a través del Internet Banking, tendrás que pagar $2. Y el beneficio más esperado, ¿cuánto te estará pagando esta cuenta de ahorros en dólares? Y es que esta cuenta de ahorro en dólares te podrá pagar hasta un 2% de interés escalonado, dependiendo del balance promedio que manejes en tu cuenta, como lo expliqué anteriormente. Así que activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal y muchísimas gracias por todo el apoyo que me vienen dando. Ya casi somos 500 personas en la comunidad. Así que si no te has suscrito y quieres seguir recibiendo contenido interesante como este, chulísimo, dale like, deja tu comentario y muchísimas gracias. Hasta el próximo video.